Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, emprendedores. Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Espero que tan bien como me va a mí. Y hoy la verdad es que quiero hablaros en este podcast de algo muy especial y es el concepto de creatividad que todo emprendedor tiene que tener y que, bueno, pues cuando profundicemos veréis que no es tan complicado ni que hace falta, bueno, haber nacido con el don de la creatividad. Y es que la creatividad también tiene método y como tiene método, pues podemos entrenarla, esa es la gran noticia. Así que hoy vamos a hablar de la creatividad y cómo podemos ponernos en marcha para ser muy creativos. Así que sin más, vamos a empezar ya con el programa de hoy y vamos a hablar de esa creatividad. Y es que cuando hablamos de la creatividad, muchas veces pensamos que la creatividad es algo innato, con lo que uno nace. Y bueno, pues uno dice, ¿soy creativo o no soy creativo? Bueno, pues la creatividad se entrena. Y bueno, pues toda esa idea que podemos tener en un momento dado de que la creatividad se basa en esa idea feliz, pues tiene sus matices. Y es que sí que es verdad que nos puede surgir una idea feliz, pero lo normal es que nos surja esa idea cuando hemos trabajado los ingredientes necesarios para que esa idea aflore en nuestra mente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en las 8 disciplinas del dragón, en estas 8 disciplinas del dragón, hablamos precisamente en la segunda y tercera disciplina, mira en tu interior, mira alrededor, cambia la mirada. Esas dos disciplinas son fundamentales para que consigas ser una persona creativa. Y vamos a hablar largo y tendido sobre eso porque, bueno, la creatividad, como os digo, es algo fundamental a la hora de poner en marcha un emprendimiento y sobre todo si queremos utilizar ese emprendimiento de guerrilla en el que vamos a tener que apoyarnos en herramientas, en tácticas, en sistemas diferentes. Algunos dicen creativos, bueno, creativos, sí, para poder vencer a esos grandes competidores que tenemos, que son esas grandes empresas con recursos ilimitados. Bueno, ¿nuestra creatividad en qué se basa? Bueno, pues se basa en que tenemos que conocer muchos puntitos, muchas cosas, muchos sistemas en diferentes sectores, para diferentes productos, y luego tenemos que tener la capacidad de ir aprendiendo todas esas plantillas que vamos a necesitar, porque también son plantillas, para unir esos elementos. Eso es lo fundamental para que podamos ir trabajando la creatividad. Por eso, las dos disciplinas del dragón, la segunda y la tercera, mira a tu alrededor. Tenemos que estar constantemente mirando a nuestro alrededor, aprendiendo de las simples cosas que vemos por la calle, de cómo trabajan en otro sector, teniendo curiosidad por cómo hace, por ejemplo, una frutería esto o lo otro. Y yo no me dedico a la fruta, bien, pero seguramente de esos conocimientos que vayas adquiriendo conseguirás más puntitos para el día de mañana con la tercera disciplina, cambia la mirada, que consiste en eso, en cambia el esquema de resolución de problemas que tienes. Porque, bueno, tenemos que ser conscientes que de pequeñitos vamos adquiriendo una serie de plantillas para resolver problemas. Y bueno, pues vamos a ir resolviendo los problemas, pero los vamos a resolver como los resuelve la gran mayoría de la gente. Y muchas veces, para ser disruptivo, para ser diferente, para ser creativo, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de otras maneras diferentes. Bueno, pues hay muchas maneras de resolver los problemas y tenemos que entrenar esas plantillas para adquirirlas. Una vez que ya las tengamos adquiridas, nos va a ser muy sencillo
unir los puntos de una manera totalmente diferente a como lo haría el 90% de la gente. Ahí ya estamos siendo creativos. Primero, tener más puntos que los demás, tener más cosas que conectar que los demás, y segundo, tener más plantillas de conexión que el resto. Y eso se puede adquirir, eso se puede entrenar, eso se puede trabajar para que realmente seamos creativos. Hace poquito, os lo recomiendo, en este canal tuvimos una entrevista con Javier Galúe, que, bueno, además de ser un guerrillero del emprendimiento, pues hemos compartido muchísimos programas de radio, tertulias, y él una vez dijo una frase que yo me quedé para mí, que se le había comentado un cliente chino con el que trabajaba, y le dijo, hay que copiar. Dice, pero copiar diferente. Y en eso consiste la creatividad. Nadie es creativo de cero. Todo el mundo está influenciado pues por algo que ha estudiado, algo que ha visto, algo que ha vivido, y a partir de ahí desarrolla su propia solución. Bueno, pues aquí en el emprendimiento tenemos que ser conscientes de que esa creatividad va a ser fundamental para que seamos disruptivos, para que seamos diferentes, para que tengamos una diferenciación con el resto, y eso lo podemos entrenar cada día, lo podemos entrenar para que cuando nos toque tomar una decisión o buscar una solución diferente a la que está tomando el resto de empresas o el resto de personas en una reunión, pues podamos hacerlo. Por eso os digo que lo de no soy creativo y qué mala suerte, no. La creatividad se entrena. Es igual que cuando me decía la gran María José Bosch, que me decía, mira, oye, la mejor improvisación es la que está perfectamente ensayada. Y así es. Tú puedes salir a hablar en público, dar una conferencia que parece absolutamente improvisada porque vas añadiendo ejemplos sobre la marcha, con cosas que pasan en la propia conferencia, pero eres capaz de hacer eso porque tienes perfectamente ensayada esa conferencia y bueno, pues puedes dedicarte a unir recursos diferentes porque tienes esa tranquilidad de que perfectamente vas a saber qué decir en cada momento y vas a saber dónde llevar la conferencia, aunque se te desvíe el tema donde sea. Bueno, pues fundamental que entrenemos la creatividad. Y como os decía, por un lado, tenemos que ser capaces de fomentar esa curiosidad, de estar continuamente intentando aprender de lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestros compañeros, de las empresas junto a las que estamos, de diferentes medios, como puedan ser informativos, pues mira esta empresa, cómo ha emprendido, mira esto, lo que ha hecho, porque igual ese modelo que te están contando de una empresa en otro sector, pues oye, igual lo puedes adaptar a tu sector y ya estás siendo totalmente creativo. Estás siendo, de hecho, disruptivo en el modelo de negocio que todavía no se estaba utilizando en tu sector. Así que la creatividad la podemos entrenar. En esta sección que se entrena tu éxito, pues no podíamos de otra manera que no hablar de cómo se entrena la creatividad. En este caso, bueno, implica dos de las disciplinas del dragón, que es la de mira a tu alrededor y la de cambia la mirada, y bueno, pues es un ejercicio que tenemos que hacer habitualmente. Tenemos que ser capaces de adquirir muchísimos datos, mucho conocimiento de nuestro alrededor, de ser curiosos, de imponernos esa curiosidad fundamental, pero además tenemos que, bueno, pues ser capaces de, cuando hemos encontrado una solución, pues darnos la vuelta, no parar ahí y buscar otras posibles soluciones. Y después nos quedaremos con la mejor. Porque claro, si para un problema encontramos una solución, pues esa es la que va a tener que ser. Y seguramente esa, porque estaremos aplicando, como os decía, esa plantilla de resolución de problemas que hemos adquirido cuando éramos pequeñitos, que es la que tiene el 90% de las personas, pues seguramente no va a ser nada diferente a cómo resolvería el problema o cómo lo está resolviendo, por ejemplo, la competencia. Ahora, si nos acostumbramos a ver diferentes enfoques, a cambiar la mirada, a mirar desde un sitio, desde otro, para encontrar diferentes soluciones, pues luego el único problema que tendremos es que habrá que elegir entre todas esas soluciones que hemos encontrado. Fundamental para entrenar tu éxito, entrenar tu capacidad para, bueno, en este caso, encontrar soluciones diferentes. Tienes que entrenar tu creatividad.
Vamos a ir con uno de nuestros sponsors porque al final pues nos debemos a ellos. Vamos a ir con Anerea, que es esa asociación de nuevos empresarios, autónomos, roamers, de la que soy presidente y bueno, que te recomiendo. ¿Por qué? Pues porque para esto de emprender, además de entrenar tu mente, además de prepararte, pues hay que buscar compañía de iguales, de personas que puedan entender los problemas en los que estás, las dificultades que tienes que atravesar. Y bueno, eso es Anerea. Además te van a dar todo el asesoramiento que necesites. Posibilidad de cursos, de hacer networking, bueno, pues muchísimas cosas que te ofrece Anerea. Pero ellos nos lo han preparado, así que directamente te voy a dejar con ellos para que te cuenten qué es Anerea. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea. Una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. ¿Y qué te propongo yo? Bueno, primero gracias a la gente de Anerea por estar aquí permitiéndonos hacer este podcast. Y como te decía, ¿qué te propongo yo para que podamos trabajar esa creatividad, para que podamos desarrollar esas capacidades que, bueno, pues si no las hemos trabajado suficientemente, pues seguramente no estén del todo desarrolladas? Bueno, pues lo que te propongo es muy sencillo. En primer lugar, la parte de la curiosidad. Tenemos que ponernos como meta todos los días haber aprendido alguna cosa que no sepamos. ¿Tienen que ser cosas relacionadas con nuestro sector, con nuestro negocio? Está bien que estén relacionadas, pero debemos de abarcar mucho más. Tenemos que ser curiosos por naturaleza, tenemos que intentar aprender todo lo que podamos de todo aquel que tenga algo que nos pueda enseñar. Es mucho más importante aprender de toda esa gente que tenemos alrededor que no dedicarnos a dar clases magistrales y bueno, a contarles nuestra vida. Es mucho mejor escuchar que tenemos 2 oídos y una sola boca que estar todo el día hablando de nuestras cosas. Así que vamos a escuchar todo lo que podamos, vamos a ponernos como objetivo que cuando nos acostemos por la noche hayamos aprendido muchas cosas. Habrá cosas que digas, ¿y esto para qué me va a valer en la vida? Ojo, cuidado, que todo lo que aprendas en un momento dado puede ser vital para resolver un problema. Y cuando tengas esa herramienta dentro de tu estuche de herramientas, pues te acordarás de aquella vez que aprendiste algo que parecía que en la vida te iba a servir para nada y ahora te está solucionando el problema. Y la segunda cosa es que tenemos que practicar la resolución de problemas, tenemos que practicar la búsqueda y la aplicación de plantillas de resolución que sean diferentes a las que se utilizan normalmente. Y es muy sencillo. Tú lo que tienes que, ante un problema, buscar una solución, como lo haces habitualmente, pero no quedarte ahí, sino que lo que tienes es que intentar buscar otras soluciones totalmente diferentes, con otro modelo de búsqueda de las soluciones. ¿Para qué? Pues para que ya puedas tener varias opciones. ¿Que luego te quedas con la inicial? Perfecto, pero que tengas más opciones para poder elegir. Con esos 2 ejercicios que hagas todos los días, vas a incrementar por mucho tu creatividad. ¿Por qué? Pues porque primero tendrás muchas más cosas que unir para poder resolver un problema. Los puntitos famosos. Y por otro lado, tendrás muchas más recetas o muchas más plantillas para resolver determinados problemas. Muy importante que practiques también, y yo así lo intento con toda la gente que tengo alrededor, es que practiquemos el pensamiento lateral. El pensamiento lateral y los problemas de pensamiento lateral, la gran ventaja que tienen es que lo que nos van a permitir es buscar más de una solución. Hay muchas soluciones y hay que ir buscándolas y tienes que ser imaginativo a la hora de buscar soluciones. La primera, la evidente, te la quedas, pero después tienes que ser capaz de buscar otra solución que encaje con ese problema o que resuelva ese problema. Yo por eso practico el pensamiento lateral de manera continua. Lo único que hay que hacer es coger un problema, ver cómo lo ha solucionado quien sea y ponerte tú a pensar qué otras soluciones se podrían dar a ese problema que fueran diferentes a la que se ha tomado.
En muchos casos, pues no serán rentables, no serán viables, no serán sencillas y al final te quedarás pues con la misma que han elegido. ¿O no? Pero eso es el pensamiento lateral y eso es lo que te va a permitir enfocar y cambiar la mirada para resolver las diferentes soluciones. Y por otro lado, muy importante también, entrenar la cabeza con problemas de lógica. ¿Por qué? Porque los problemas de lógica lo que te van a hacer es que pongas mucha atención, y esto nos lo decían de pequeños, ¿no? Lo de, es que tienes que poner atención en el enunciado, porque si no pones atención en el enunciado, pues va a ser imposible que resuelvas bien el problema. No has leído lo que te está preguntando, correcto. Y eso nos pasa muchísimas veces. Muchísimas veces resolvemos un problema que no existe. Y no existe porque hemos analizado mal los síntomas del problema o creemos que tenemos un problema que no tenemos. Y eso pasa millones de veces en el mundo del emprendimiento. Y uno se queda tan a gusto y dice, mira, no, esto ya yo he empezado a hacer esto y ya verás como dentro de 5 o 6 meses esto mejora de manera brutal porque esta es la solución al problema. Y pasan los 5 o 6 meses y la cosa, lejos de ir a mejor, en muchos casos ha ido a peor. ¿Y cuál ha sido el problema? ¿No era buena la solución? Sí, la solución era buenísima, era de libro para ese problema. Pero es que no tenías ese problema. Entonces tenemos que ser buenos a la hora de diagnosticar cuál es el problema. Tenemos que ser buenos y tenemos que ser humildes. Porque muchas veces uno es que se empeña con que el problema es el primero que le ha venido a la mente y ya lo ha resuelto y ya... Bueno, pues para eso también hay una serie de métodos deductivos que tenemos que aplicar para ir... pues primero lo más evidente, ya no es lo más evidente, pues pasamos a la segunda opción, pero poco a poco hay que ir investigando hasta que realmente tengamos un diagnóstico correcto del problema. Y ahí ya empezamos a buscar cuál sería la mejor solución. Pero si no hemos hecho un buen diagnóstico del problema, pues va a estar complicado. Bueno, pues los juegos de lógica, muchos juegos de lógica, se basan en eso, en que no des por hecho cosas que sueles dar por hechas, que atiendas bien a lo que te está preguntando el problema. Bueno, pues entrenar los problemas de lógica es una manera muy buena de que estés siempre alerta para no quedarte con ese primer diagnóstico que puedas hacer de un problema, sino que puedas profundizar y luego no pierdas el tiempo resolviendo, como te decía, que pasa mucho en el emprendimiento, resolviendo un problema que no tienes. Pues tú fíjate, todo ese esfuerzo. Además, normalmente no se resuelven los problemas de un día para otro, sino que hay que esperar pues mucho tiempo para ver si efectivamente se han resuelto. Y claro, llegamos al punto en el que ya se tendría que notar, no se nota, y es que el problema es que hemos hecho mal el diagnóstico y no estamos solucionando el problema que había que solucionar. Así que, amigos, muy importante. Vamos a ir resumiendo lo que hemos hablado hoy. ¿La creatividad se puede entrenar? Sí. ¿La creatividad es innata? No. Hay quien ha empezado antes a trabajar esa creatividad. Pues porque igual tenía más imaginación, porque igual se aburría más, por lo que sea. Porque ha tenido otras experiencias en la vida. No hay problema. Podemos empezar hoy mismo a trabajar nuestra creatividad. Y os sorprenderéis de lo creativos que podéis llegar a ser. Simplemente hay que trabajarlo. Ya os digo, 2 factores. 1, tener muchos elementos que poder combinar, muchos puntitos, muchos conocimientos que tenemos que ir adquiriendo de nuestro alrededor. Y segundo, trabajar las plantillas de resolución de problemas. Normalmente nos educan para tener una plantilla para resolver un tipo de problemas. Ya está. Y eso está bien. Pero bueno, si no vale, porque además ahora en los tiempos en los que estamos, ya no vale con dar solución a un problema. Hay que dar la mejor solución al problema o incluso la solución diferente al problema del resto de la competencia. Bueno, pues para eso tenemos que ir ampliando nuestra guía de plantillas para resolver problemas. Eso, fundamental, los problemas de lógica y sobre todo los problemas de pensamiento lateral, porque lo que nos van a ayudar es a tener nuestra cabeza preparada para no rendirse con la primera solución, buscar alternativas y en muchos casos nos daremos cuenta que esa primera solución, que sería la corriente, la común, la habitual, pues puede ser mejorada por una solución que no se aplicaría normalmente a este tipo de problemas, por ejemplo,
pero que aplicada a este tipo de problemas, pues nos va a dar unos resultados mejores. Es lo mismo que pasa con la creatividad o con la disrupción a la hora de montar un negocio. Muchas veces lo único que hemos hecho ha sido coger una solución que funcionaba en otro sector, que funcionaba en otro negocio, la hemos adaptado a nuestro negocio y ya tenemos un modelo de negocio disruptivo. Y dice, ¿pero cómo se le ha podido ocurrir esto? Bueno, simplemente porque ha trabajado mucho conocer cómo se resuelven los problemas en otros sectores, en otros ámbitos, y a partir de ahí ha aplicado eso, ese punto, ese conocimiento que tal vez tú no tengas, lo ha aplicado a resolver un problema en un sector en el que nunca se había aplicado. Y de repente tenemos un modelo disruptivo de negocio que hace que esa idea, que ese proyecto sea un éxito completo. Así que sí se puede entrenar la creatividad, sí se debe entrenar la creatividad cada día, se puede hacer con ejercicios muy sencillos, problemas de lógica, problemas de pensamiento lateral, búsqueda de segundas, terceras, cuartas soluciones a problemas que ya hemos solucionado, y todos los días hay que, revisar qué es lo que hemos aprendido de otros sectores, de otra gente, de otros entornos, y que vamos a almacenar en nuestra cabeza para tener un puntito más que unir la próxima vez que tengamos que ser creativos. Y bueno, pues esto es lo que te quería contar de la creatividad y de cómo la podemos trabajar con esto de las 8 disciplinas del dragón, con la segunda disciplina que, como sabes, es la de mira a tu alrededor, y la tercera, que es cambia la mirada. Mira a tu alrededor, consigue esos puntitos que necesitas y cambia la mirada, une esos puntos de manera diferente. Haz lo que decía aquel comerciante chino, copia, pero copia diferente. Eso es la creatividad, copiar, pero copiar diferente. Y si tienes problemas con lo de copiar porque te parece que, que sepas que absolutamente todo parte de una idea anterior, si no, sería imposible que avanzáramos como sociedad. Si cada vez que yo quiero desarrollar un producto o un servicio tengo que empezar de cero, me tengo que replantear el uso de la rueda, por ejemplo, para construir un coche, pues tenemos un problema. También te digo, el que mañana encuentre en la naturaleza un sistema que le parezca mejor que el de la rueda y lo aplique a un vehículo, igual, no lo sé, igual tiene una idea disruptiva y acaba convirtiéndose en el rey del sector. Y como te decía, nos tenemos que ir yendo porque se nos termina el tiempo. Y bueno, desearte que pases un día feliz y que te prepares para mañana. ¿Por qué mañana? Porque mañana viene otro capítulo de este podcast. No hablaremos de entrenar el éxito, que hemos hablado hoy, pero hablaremos de otra de las secciones que tiene este podcast. ¿Dónde nos puedes encontrar? Sabéis que es un video podcast. Estamos en YouTube. Tenemos un canal en YouTube que te recomiendo que te suscribas. Tenemos también en Spotify. Y luego todas las plataformas de podcast. Digo todas, pero igual tú estás justo con la que no tenemos. Escríbenos a info@emprendimientoguerrilla.es o .com, no me acuerdo ahora. Nos escribes y bueno, pues nos pones, oye, yo estoy en esta plataforma de podcast, y nosotros haremos todo lo posible porque tengas nuestro podcast en esa plataforma y te sea todo mucho más sencillo. Pero si no, estamos en las principales. Ahora te voy a poner la salida del programa y verás cómo te recuerda esas plataformas y bueno, esa página web, Emprendimiento Guerrilla, donde puedes encontrar absolutamente toda la información de este podcast. Y como te decía, nos vamos, así que te espero mañana. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.